Bueno, ok, la clase pasada habíamos hablado sobre la ley de Snell y para ello lo que habíamos hecho era describir ondas planas. eh, y entonces esas ondas planas las hacíamos incidir sobre una interfaz y estudiábamos qué pasaba con la refracción de esa onda. Lo que vamos a hacer hoy es similar, pero ya no vamos a usar solamente ondas planas, sino que vamos a usar ondas esféricas. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces, color blanco, ondas. O sea, vamos a tener ondas planas, ondas esféricas, y bueno, hay otros tipos de ondas, en particular las cilíndricas son muy utilizadas. Nosotros por ahora de esto no vamos a decir nada, pero sí vamos a decir de estos dos. Y lo que habíamos visto era que una onda plana se puede representar así, ¿m? Y en general representan fluctuaciones que provienen del infinito. Esto va a quedar un poquito más claro cuando lo discutamos un poco más adelante en esta clase. Eh, entonces, si uno quiere hacer un esquema en tres dimensiones de esto, puede decir, bueno, tenemos planos de fase constante, ¿sí? Cuando esto que está acá dentro de la exponencial se hace constante, la figura que uno obtiene son planos, ¿sí? Suponiendo que yo los dibujara bien, son todos similares, y el vector perpendicular a este plano es k, el vector de onda que da la dirección de propagación. Esto es en 3D. En 2D es un poquito más fácil, ¿no? Uno puede pensar que está mirando los planos de costado, ¿sí? Y que K es el vector que está aquí. Eh, una simplificación natural que surge de esto es decir, bueno, si yo quiero estudiar una onda plana, no es necesario que estudie plano por plano, sino que puedo considerar lo que se dice un rayo, ¿no? Si yo tengo una onda plana, todos los rayos son exactamente iguales. Puedo considerar un punto por cada uno de estos planos. En el caso de las ondas esféricas se representan así. Eh, y en este caso representan fuentes puntuales o sumideros. Entonces, el dibujo en 3D es un poco difícil, pero en 2D uno puede pensar que tiene esferas concéntricas, ¿sí? La dirección de propagación la da el K, que ahora es radial, ¿sí? Este K va en la dirección radial. Y ahora los rayos, lo que nosotros llamamos rayos antes, van hacia afuera en todas las direcciones. No, esto para el caso de una fuente, si es un sumidero, los rayos van hacia adentro. Eh, si uno quisiera hacer, esto lo voy a correr un poquito abajo, esto no lo voy a discutir. Si uno quisiera hacer un dibujo tridimensional, es un poco complicado, pero se puede tomar algún esquema. Yo tengo alguno por acá. Entonces, ¿no? Uno podría representar en tres dimensiones la situación de esta manera. Por ejemplo, supongan que
las superficies blancas son máximos y las superficies negras son mínimos, ¿sí? O si quieren, unos son términos en una fase y los otros en contrafase. Entonces, bueno, lo que uno piensa es que en vez de tener planos pegados uno al lado del otro, lo que tiene son esferas concéntricas. Ok. Si queremos ver algo un poco más esquemático, lo que podemos hacer es mirar, por ejemplo, alguna simulación, por ejemplo, estas de Paul Falstad. Y entonces, fíjense, esto sería el caso de... ahí están las ondas planas. Acá podemos cambiar la frecuencia. Bueno, podemos cambiar la resolución de la imagen, el brillo, un montón de cosas, la velocidad de la simulación, etcétera. Este sería el caso de una onda plana, y una onda esférica o una fuente puntual o un sumidero sería acá, esto. Y acá obviamente, como esto es esférico, rotar no me muestra nada distinto. Voy a bajar un poquito la frecuencia y la velocidad. Sí, esto sería un esquema similar al que estaba haciendo recién. Ok, bueno, volvamos a nuestras notas. Bueno, nosotros vamos a usar ondas esféricas en esta clase. Vamos a hacer esencialmente trazado de rayos, así que en ningún momento vamos a usar estas expresiones. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer óptica geométrica pura, así que no necesitamos más que los rayos. Se puede hacer lo mismo apelando, utilizando las ondas. Algunos le llaman a eso óptica ondulatoria, pero bueno, es un poquito más complicada, y una cosa muy linda de la óptica geométrica es que se pueden obtener un montón de resultados con matemática realmente muy simple. Entonces, algunas observaciones antes de ponerme de lleno a hablar de óptica geométrica. Observaciones que son muy importantes. La primera, una onda esférica a grandes distancias, esto entre comillas, hay que decir qué significa, parece una onda plana. Esto quiere decir que si yo tengo una fuente acá y esta fuente emite una onda esférica, por ejemplo, un observador que está parado acá no llega a apreciar toda esta curvatura que está acá, ¿no? Entonces, él lo que ve, si quieren, es algo así. Algo así. El tipo ve esto, entonces para él hay planos. Si quieren, un observador que está acá más cerca, sí llega a ver esta curvatura, ¿sí? Hay otra manera de decir esto,
que en el fondo es lo mismo, que se llama aproximación paraxial. Donde la idea es que cerca del eje de observación se ve una onda plana, ¿sí? Si yo me pongo acá cerca, se ve una onda plana. Acá pongo ver figura anterior. Esto yo lo hago así esquemáticamente, pero se puede, se puede hacer formalmente, se puede, digamos, agarrar esta expresión de una onda esférica, eh, desarrollar este R para valores cercanos a este eje, que podríamos llamar eje Z, y bueno, uno va a ver que puede escribir eso aproximadamente como una onda plana. Y bueno, y después, otra observación que va a ser, ahora no sé si va a servir demasiado, pero después va a servir, es que se puede convertir, comillas, se puede convertir una onda plana a una onda esférica y una onda esférica a una onda plana. Por ejemplo, de plana a esférica, yo puedo tener una onda plana que viene así, y acá puedo tener una rendija. Después vamos a discutir qué tamaño tiene que tener esta rendija para que esto funcione, pero la cuestión es que bajo ciertas condiciones yo esta onda plana la puedo hacer incidir sobre esta rendija y acá tener algo similar a una fuente puntual o esférica. Y para convertir una fuente esférica en una onda plana, se puede usar algo que vamos a discutir en un rato, que se llama dioptra. Acá tengo un índice de refracción dado, acá tengo otro. Entonces, yo acá puedo hacer incidir una onda esférica y dependiendo de las condiciones de esta curvatura, de la relación de índices, acá puedo lograr una onda plana. Entonces acá voy de plana a esférica y acá voy de esférica a plana. Todo esto descrito de una manera muy esquemática y vaga, como para no lanzar un montón de cosas en vacío. Pero todo esto se puede desarrollar de manera más formal. Bien, entonces, inaugurando el bloque de óptica geométrica, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a estudiar fuentes esféricas, pero solo algunos rayos. Algunos rayos representativos, ¿no? Algunos rayos que nos sirvan para entender el problema. En muchos casos todos los rayos están en pie de igualdad, así que basta con tomar alguno de ellos. Y en otros casos lo que hace falta es tomar más de uno para poder interpretar correctamente lo que está sucediendo. Entonces, el primer caso que vamos a estudiar es refracción en superficies esféricas. Entonces, supónganse, tenemos una especie de vidrio, si quieren, esférico,
todo esto es el vidrio, que tiene un índice de refracción, vamos a llamarle N2, acá, tiene un índice N2 y afuera hay un índice N1. Entonces supongamos que acá tenemos una fuente puntual y lo que vamos a hacer, como les decía antes, es tomar un rayo de esta fuente. Entonces tomamos, por ejemplo, este rayo, y lo que va a ocurrir si se cumplen ciertas condiciones que después vamos a discutir, es que este rayo se va a refractar acá, en esta dirección, y entonces bueno, ahora lo que hago es simplemente describir algunas cosas que hay en este esquema. Esto le voy a poner S de source, de fuente. Esto le voy a poner B de vértice, si este es el vértice de la región esférica. A este punto donde llega acá le voy a poner P. Supongamos que si esto es realmente una esfera, ¿no? Yo dibujo una esfera o lo voy a describir con una esfera. Esta esfera tendrá su centro por acá, C. Y bien, después, si yo quiero usar la ley de Snell, voy a usar otro color, el amarillo. Dije amarillo y toqué naranja. Si yo quiero usar la ley de Snell para este rayo, bueno, tengo que tomar, esta es la normal a la superficie, ¿sí? Acá la normal, como esto es una esfera, la normal va cambiando, ¿sí? Entonces, digamos que este rayo incidió con un ángulo θ i. Por supuesto, acá habrá, no la vamos a estudiar, pero acá también habrá una reflexión que, por razones que estudiamos la vez pasada, tiene el mismo ángulo que el incidente. Y bueno, y acá habrá también un ángulo, lo voy a llamar θ sub t, de θ transmitido. Observen que yo acá esta normal, la superficie la prolongué hasta el centro, y eso es correcto, ¿no? Si uno tiene una esfera, y uno agarra, separan una porción de la esfera y dibuja la normal. Bueno, esta normal pasa por el centro. Es una propiedad de la esfera que se demuestra muy fácilmente. Se podría dibujar así. O sea, cualquier línea que uno saque del centro de la esfera es normal al borde de la esfera. Así que eso no es casualidad. Bueno, entonces llamémosle a esta longitud L0, la longitud de esta porción del rayo, y a esta longitud, a la naranja esta, llamémosle L1. Bueno, después, por supuesto, si quiero dibujar otras distancias, voy a hacer unas líneas guía acá. A esta distancia entre el vértice y la fuente la voy a llamar S sub 0. A esta distancia desde donde se refractó el rayo hasta el eje de simetría de la esfera, digamos, la voy a llamar S sub i. Y bueno, por supuesto, la distancia entre el vértice y el centro es el radio de la esfera. Entonces,
Bueno, y para ponerle nombre a los puntos que voy a necesitar, a este punto que está acá le voy a llamar A, este es S, este es B, este es C. Por supuesto, acá la distancia entre esto y esto también es R, ¿sí? Es el radio de la esfera o de la circunferencia. Y a este ángulo lo voy a llamar phi. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es aplicar el principio de Fermat. Voy a calcular el camino óptico de acá hasta acá. Lo voy a minimizar y voy a ver qué pasa, qué propiedades tiene esa relación que obtengo. Entonces, lo voy a llamar así. LCO igual a longitud de camino óptico es N1 por L0 más N2 por L1. ¿Sí? Consideremos que N2 es mayor que N1. Esto lo pueden, si quieren repasarlo, lo pueden encontrar discutido en la clase pasada. Recuerden, o si no lo saben, piensen en el hecho de que minimizar el camino y minimizar el tiempo es lo mismo, ¿sí? Así que yo acá voy a minimizar el camino, digamos la longitud del camino, ¿no? Y entonces acá voy a usar algo que es muy útil y que muchas veces se usa, que es, yo acá tengo dos triángulos, tengo un triángulo formado por la línea que está entre S, A y C, S, A y C, esto es un triángulo, y tengo otro triángulo formado por los vértices A, C y P, este triangulito de acá. Bueno, estos triángulos no son triángulos rectángulos, son triángulos bastante deformes, por decirlo de alguna manera. Así que lo que yo voy a usar para obtener una relación útil, en este caso, es el teorema del coseno. Acá tengo una pequeña figurita para que quede más claro. Básicamente lo que uno hace en este teorema es, uno primero elige cuál es el lado que quiere calcular, ¿sí? Acuérdense que yo quiero calcular A, y entonces, bueno, uso esta relación de acá, y A cuadrado es igual a la suma de los otros dos al cuadrado, menos el doble producto de cada uno de los dos lados por el coseno del ángulo que está opuesto a este lado. Ok. Entonces, si aplicamos este teorema, ¿sí? Les dejo a ustedes que miren los detalles, o sea, que chequen este resultado, que es muy fácil. Ustedes pueden calcular L0 y L1 del teorema del coseno. Entonces, en el primer caso, lo que nos va a quedar es, fíjense que yo acá estoy despejando este cuadrado como raíz, lo que nos va a quedar es r cuadrado más S0 más R al cuadrado menos 2R S0 más R coseno de phi. Todo esto elevado
a la 1/2. Y de este lado acá me queda r cuadrado más si menos r más 2r si menos r coseno de phi a la 1/2. Sí, es básicamente construir los lados. Fíjense que uno de los lados que tenía allá abajo era S0 más R, sí, que es todo este lado que aparece acá. El otro es R cuadrado, sí, este es R cuadrado. Entonces yo calculo, por ejemplo, el E0 en función de S0 más R y R, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, bien, una cosa que les puede llamar la atención es acá este signo más. Fíjense, este es el teorema aplicado para L1, o sea que es este lado, y si yo quiero usar el ángulo opuesto tengo que usar este ángulo, pero noten que si yo este ángulo lo llamo fimonio, digamos, yo en el teorema tengo que poner el coseno de fimonio, pero si se fijan, fimonio es 180 menos este pedacito, menos phi. Si quieren pongo pi menos phi. Y acá si usamos la identidad para la suma de ángulos en un coseno, tenemos que hacer coseno de pi por coseno de phi más seno de pi por seno de phi. Seno de pi es 0, así que solamente va a quedar el primer término, me va a quedar coseno de pi por coseno de phi, pero coseno de pi es menos 1, así que me queda menos coseno de phi. Por eso es que acá yo pongo, en vez de poner fimonio, pongo phi, y le cambio este signo de acá adelante, sí, que como ven aparece en cualquiera de las fórmulas que hice, pero en este caso se cancela. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, lo que nos quedó es lo siguiente. Nos quedó al blanco. Nos quedó que la longitud de camino óptico es N1, nos escribamos en vano, N1 por todo esto, más N2 por todo lo que está ahí abajo, por todo esto. Entonces, fíjense que la única variable que tengo acá es phi. Así que la longitud de camino óptico la voy a pensar como una función de phi, y lo que voy a hacer es, voy a derivar la longitud de camino óptico con respecto a phi, es una función de phi, la voy a igualar a 0 y de acá voy a sacar el extremo. Entonces, esto parece un poco dramático o complicado, pero fíjense que no es tan complicado, ¿no? Recuerden siempre que esto es L0 y esto es L1. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es derivar todo esto. Entonces, derivo el primer término, derivo este. N1 sale afuera. Y para derivar esto, fíjense que tengo una raíz. Cuando yo tengo una raíz, me va a bajar el 1/2 y me va a quedar exactamente lo mismo en el denominador. Y para escribirlo un poco más cómodo, en vez de poner toda esta raíz, pongo L0 directamente, ¿sí? 1 sobre L0 por la derivada de lo que está dentro, ¿sí? Fíjense que la derivada es de phi, así que esto no está porque si lo derivo con respecto a phi es 0, así que tengo que derivar esto, nada más. Entonces, todo este numerito que está acá lo saco afuera de la derivada,
menos 2R, S0 más R. ¿Sí? Esto es un producto, no es una resta. Cuando derivo el coseno, me queda menos seno, así que este menos se me transforma en más. Este es un término. Y el otro término va a ser N2. Dejo acá el hueco para el signo, así lo escribo al final. Y va a ser muy parecido. Me va a quedar un medio, 1 sobre L1. Ahora no voy a tener un signo menos acá, ¿sí? Porque este es más, que me cancele el menos que sale de derivar el coseno. Así que acá sí me va a quedar menos, que lo voy a escribir acá adelante. Menos 2R, SI menos R, seno de phi. Todo esto igual a 0, ¿sí? O sea, esto menos esto igual a 0. Y acá, por suerte, se simplifican un montón de cosas. Un medio, ¿sí? Yo saco factor común y como del otro lado tengo 0, se va. Este 2 se va con este 2 también. Este R se va con este R. Se van los senos. Y ahora esto lo escribo un poquito más elegante. Así, si quieren. N1 dividido L0 por S0 más R. Menos N2 dividido L1 por SI menos R, todo esto igual a 0. Entonces, bueno, acá puedo despejar. Una cosa que puedo hacer es pasar esto sumando para el otro lado. Entonces me queda N1 dividido L0, S0 más R, igual a N2 L1 por SI menos R. Entonces, a ver. Bueno, entonces lo que hago es saco factor común R de los dos lados, ¿sí? Entonces se me va a cancelar. Lo que me va a quedar es N1 dividido L0, S0 dividido R más 1, igual a N2 sobre L1, SI dividido R menos 1. Y ahora hago esta distributiva y el primer término lo paso del otro lado. Y acá también hago esta distributiva y el segundo término lo paso del otro lado. O sea, me queda esto. Me queda, fíjense, el término que me queda de este lado es este, N1 dividido L0, más este que estoy pasando de este lado, ¿sí? Y esto me queda igual a... bueno, hago esta distributiva, lo voy a escribir así, 1 sobre R, N2 SI dividido L1, y acá me queda menos 1 sobre R, si estoy pasando este término, el que sale de hacer esta distributiva, N1 S0 dividido L0. Entonces saco factor común 1 sobre R y la fórmula que van a ver escrita en un montón de libros es esta acá. N2 SI dividido L1 menos N1 S0 sobre L0. Bien, en el caso de... voy a hacer un recuadrito. En el caso de la aproximación paraxial, lo que se puede ver es que, volvemos al dibujo original, si el rayo, si consideramos rayos que están muy pegados
este dibujo es medio turbio. Bueno, más o menos, ¿no? Si consideramos rayos que están muy cerca de esta región, de la región que llamamos la región paraxial, eh, bueno, lo que pasa es que L0 es muy parecido a esta distancia, es muy parecida a esta distancia que llamamos S0, ¿sí? Otra manera de ver eso es acá. Eh, se vuelve se vuelve todo, uno puede aproximar, puede hacer el desarrollo, ¿sí? Ver que eh, este ángulo es muy pequeño, entonces este coseno vale más o menos 1. Y si empieza a simplificar cosas, lo que va a obtener es algo que se ve más o menos de manera geométrica, que es que L0 es muy parecido a S0 y L1 es muy parecido a SI. ¿Mm? Insisto, si no lo ven analíticamente, véanlo acá. ¿Mm? Si este rayo está cada vez más pegadito, bueno, este L0 es básicamente esta distancia y este L1 es básicamente esta distancia, ¿sí? Si quieren lo pueden ver como, lo pueden pensar como un triángulo rectángulo acá. Eh, y bueno, el que pone la mayor contribución es este lado, ese cero, ¿no? Este lado. Hay un montón de maneras de verlo, elijan la que más les gusta. Y entonces fíjense que cuando eso ocurre, cuando L1 es SI, esto acá se simplifica, y cuando L0 es S0, esto acá se simplifica, y finalmente lo que me queda es N1 sobre, voy a usar S0 en vez de L0, ¿sí? Y acá voy a usar SI en vez de LI. Me queda N2 menos N1 sobre R. Y esta la vamos a recuadrar. Esta es una ecuación que se suele usar para dioptras. Y bueno, una cosa importante es establecer una convención de signos clara y que se respete, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros básicamente lo que tenemos es esto, este es el centro de la esfera, este es el punto SI, este es el punto S0. Acá el centro de la esfera lo dibujo para saber dónde está el radio. Fíjense, son muy poquitos parámetros los que tenemos, este es N1, este es N2. Entonces, por ejemplo, S0 lo vamos a considerar positivo a la izquierda del vértice. En SI lo vamos a considerar positivo a la izquierda a la derecha del vértice. Bueno, R, el radio, lo vamos a considerar positivo si el centro está a la derecha del vértice. Y bueno, y después hay otros más, yo no los voy a definir, pero hay otros signos que también
se deben fijar por convención. Lo que sí me parece importante es, bueno, jugar un poquito con estas cosas y mostrar, por ejemplo, los focos. ¿Qué son los focos? Fíjense, eh, si yo acá incido con una fuente puntual, o si quieren mejor vamos a ver lo de la ecuación, de esta ecuación. Fíjense qué pasa en esta ecuación si yo tomo SI tendiendo a infinito. Bueno, si yo hago eso, esto se va, este término se va y entonces me queda N1 dividido S0 igual a N2 menos N1 sobre R. En este caso, entonces ahora lo que despejo es S0 y me queda que S0 es igual a N1 dividido N2 menos N1 y me falta multiplicar por R. Bueno, a este valor que está acá se le llama foco objeto. Si perdón, me colgué. Si yo pongo una fuente puntual donde está el foco objeto, la imagen, ya estoy usando terminología que todavía no definí, el punto este que llamamos SI va a estar en el infinito, o sea que lo que voy a tener acá van a ser ondas planas, ¿sí? Son ondas que convergen en el infinito. Estos van hacia allá y estos van en todas las direcciones. Eso se llama foco objeto. 1, 2. Si por el contrario ahora lo que nosotros queremos es tomar el límite cuando SO tiende a infinito, o sea, en este esquema lo que equivale es a pensar que lo que estoy mandando son ondas planas, ¿sí? Como el sumidero, la fuente está en el infinito, lo que yo veo acá son ondas planas, me llegan ondas planas. Cuando eso ocurre, lo que puedo obtener una relación similar a esta y obtengo que el foco de imagen es N2 dividido N2 menos N. Y en este caso lo que ocurre es que, bueno, acá estas ondas planas convergen a este punto que yo llamé foco imagen. Son dos casos límites para entender un poco cómo funciona esta superficie esférica. Ok. Bueno, se podría decir acá, yo acá dije que los radios positivos son los que tienen el centro a la derecha de B, o sea, este sería un caso de R mayor a 0. Un caso de R menor a 0 sería este, tener el vértice acá y el centro acá, ¿sí? Este sería un caso de R menor a 0. Entonces, para fijar notación, o si quieren para motivar la notación, yo a este punto le puse el valor SO,
por esa O viene de objeto, y acá esta I, ese I viene de imagen. Entonces uno estudia estos objetos en función de dónde pone el objeto, valga la redundancia, y se pregunta dónde se produce la imagen.